Sí, vecina, sí. Muchas gracias. Bueno, tengo preguntas para los dos funcionarios. Voy a empezar por el secretario de Trabajo. Nosotros sostenemos que el plan de este gobierno tiene que ver, y lo venimos diciendo hace mucho, tiene que ver con la flexibilización tributaria, laboral y ambiental. Y este proyecto es, bueno, una muestra de que lamentablemente no nos equivocamos y este es el camino que está tomando el gobierno nacional. Escuchándolo con atención, secretario, me gustaría hablar un poquito del tema de la registración. Creo que si hacemos esa pregunta a cada uno de los que está presentes acá, claramente todos entiendo que queremos la registración laboral con plenitud de derechos que establecen las leyes, la Constitución y los organismos internacionales. Eso no se le escapa a nadie. Ahora tenemos un presidente que dice que no va a necesitar la flexibilización laboral porque ya empezó. Y eso es verdad, porque cuando uno pisa el salario de los trabajadores, la flexibilización laboral se da de hecho. Y eso lo hemos vivido en varias épocas en la Argentina, no es novedoso, como dice Mariano Recalde. Lo cierto es que hay una contradicción y creo que es fundamental que la podamos zanjar acá, o tal vez es a propósito, ¿no? Y es que se premia a los evasores de la ley laboral, que yo le quiero decir, secretario, para que bajemos preconceptos, yo estoy totalmente de acuerdo de que hay que discutir una modernización de la ley laboral, pero creo que, sinceramente, este no es el enfoque. De hecho, tengo varios proyectos de ley presentados al respecto. Se premia a los evasores de la ley laboral, ¿no? Quien evadía una registración o hacía una engañosa registración, bueno, tenían multas que, le aclaro, son incentivos para que, igual que la doble indemnización, para la registración. No creo que, y en esto estoy segura, no creo que ningún trabajador pida estar en negro especulando o no registrado, especulando para cobrar doble indemnización. Eso no, pero no lo he escuchado nunca. Y yo también. Acá dicen que no la vemos. No, vemos otra parte, ¿no? Vemos otra parte. Y es la parte de los trabajadores precarizados y sobre todo de los jóvenes, cuya inestabilidad y la depresión económica a la cual estamos cayendo los empuja a aceptar el salario, las condiciones, la cantidad de horas, porque claramente vamos hacia una suba de desempleo. Para los que hablan de los 20 años, porque ahora antes eran 70, ahora son 20, ¿no? Viste, vamos cambiando el relato, depende de dónde estemos. Nosotros somos el gobierno que empezó a gobernar en el 2003 con 25% de desocupación. O sea que de trabajo podemos hablar muchísimo, con datos, no con relatos. No lo digo por usted, lo digo por otras alocuciones. Entonces, volviendo a esta reflexión, se beneficia a los evasores porque se les sacan las multas, las demandas penales, etcétera, etcétera. Se crea un sistema de blanqueo, ¿no?
pero se elimina la mal llamada moratoria jubilatoria. Entonces, uno dice, pero acá hay una contradicción, en la esencia. ¿Por qué le digo mal llamada moratoria? Que ayer también lo hablamos, pero la verdad que no me dio para preguntarle al ministro Francos porque fue muy superficial todo lo que dijo. Entonces, espero que usted, que es un abogado experto en el tema, pueda contestarnos. Entonces, tenemos que a un sector de la relación laboral lo beneficiamos con la evasión, lo estimulamos a evadir la ley laboral, y del otro lado, los trabajadores y las trabajadoras que no tienen aportes, no porque no hayan querido, que le hayan dicho al empleador, no me pagues los aportes. La verdad que cuando yo llegue a los 60 años no quiero tener aportes, porque va a venir el peronismo y nos va a dar moratoria y nos va a dar la mínima. No creo que ningún trabajador exprese eso. Los castigamos con la mal llamada moratoria, que le explico, no es una moratoria previsional la que hoy está vigente, es un plan de pago previsional, cuya cuota es el 29% de la mínima, que se actualiza, pero además podemos ahí tener un debate ideológico, ¿no? Que no tiene nada que ver con la sustentabilidad previsional, porque es otra mentira en donde engañan a la gente y le dicen, porque hubo moratoria, los jubilados cobran mal. Es mentira. Es mentira porque no solamente es solidario y se constituye el Fondo del ANSES con los aportes jubilatorios, sino también con los impuestos. El IVA, el impuesto país, el impuesto a los combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay depresión, también el fondo y el ANSES caen. Pero lo que más me llama la atención, porque lo puedo entender desde el punto de vista ideológico, el tema de derogar el plan de pago previsional, es por qué derogar la cancelación anticipada de la ley, de esta ley vigente. Porque nosotros introdujimos una novedad. Estaba el plan de pago previsional y la cancelación anticipada. Es decir, quien le quedaban 10 años para jubilarse y sabía que cuando cumpliera los 60 o los 65 no iba a llegar por los aportes, podía adelantar, es decir, poner plata dentro del sistema y jubilarse con los 30 años. También lo derogan. Entonces, la verdad que no se entiende, salvo que haya sido un pedido del Fondo Monetario Internacional, que sabemos que es así, porque cuando sacamos esta ley puso muchos palos en la rueda en este gobierno para que pudiéramos sacar esta ley. Lo cierto es que esa contradicción no entiendo. ¿Por qué le perdonamos o estimulamos a la evasión de los de quienes deben hacer los aportes, pero cuando no tienen aportes le sacamos la posibilidad de que se jubilen? La verdad es que es muy injusto y la doble vara es tremenda. Además que vamos a tener 9 de cada 10 mujeres que no se van a poder jubilar, 7 de cada 10 varones que no se van a poder jubilar. Y no es, ningún trabajador ha pedido que no le hagan los aportes. Por una persona que llega a 60 años es imposible que no haya trabajado en su vida, y más las mujeres. Además le sacamos la doble indemnización por mala registración a las empleadas, a las trabajadoras de casas particulares. Una registración fácil, que podés deducirla de ganancias, y que solamente el 25% de ellas está registrada. Entonces, cuando tenga 60 años, le vamos a pedir que tenga los 30 años de aporte, pero sacamos todo estímulo para que las registren. Entonces, es el huevo y la gallina. O estamos estimulando a que todos trabajemos en negro, se acabe la jubilación, nos quedamos con la PUAM, que no tiene nada que ver con la jubilación, porque además es el 80% de lo que cobran los jubilados, ni siquiera cobran la mínima. Pero ahí hay una cuestión peor, digamos, en términos económicos, que es el artículo 56 de la ley. Que hay una combinación ahí, porque establece que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES va a pasar a formar parte del Ministerio de Economía. Es decir,
técnicamente, se diría en mi barrio, se están manoteando el fondo de los jubilados, ¿no? ¿Se acuerdan que con la plata de los jubilados, bueno, la plata de los jubilados va a estar en las manitos de Caputo, peligrosísimo, ¿no? Porque si hay alguien que le gusta la timba, ya lo conocemos, es Toto Caputo. Pero además, ¿y por qué les digo esto? Porque además la ley amplía, o sea, elimina los límites que tenían los funcionarios que estaban a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para invertir el activo de la FGS en activos riesgosos. O sea, ahora se le permite a Toto Caputo, porque va a estar en manos de Toto Caputo, invertir fondos de los jubilados en activos riesgosos. O sea, pasa al Ministerio de Economía, Toto Caputo, le liberan las manos para timbiar con la plata de los jubilados, pero además, y eso también tiene que ser para mostrarle los papelitos al Fondo Monetario Internacional, que no sé si todos sabían que el ANSES tiene 31.317 millones de dólares en bonos del Tesoro Nacional. Y esos pasarían a ser controlados por el Ministerio de Economía. Es decir, que el Ministerio de Economía se está autocondonando su deuda con la plata de los jubilados. Sí, pero está en el DNU. Entonces, quiero decir que todo esto tiene un solo propósito, que es eliminar artículo 56 de la ley. ¿Sí? Ahora te lo muestro. Sí. Gracias. Todo en el marco del respeto. Adelante, Anabel. Por cierto que hay respeto natural. Todo se ha expresado con respeto, senadora Di Tulio. No pasa nada. Todo Ahora le respeto vamos a del explicar. mundo. Ahora le vamos a explicar. Toda esta situación que tiene que ver con la finalización del pago de la mal llamada moratoria, repito, mal llamada moratoria porque no sancionamos una moratoria en el 2021, quisiera saber cuál es el objetivo y por qué también derogan el plan de cancelación anticipada. Es decir, darle la posibilidad a la persona que está de 10 a 10 años de jubilarse de pagar sus aportes que no le hizo su patronal para poder jubilarse cuando cumpla la edad jubilatoria. Otra cuestión, y ya paso a el funcionario de energía, que es el artículo 161. El artículo 161, porque vamos a empezar a leerlos, así los funcionarios no se alteran. Quiero hacerle una pregunta de tipo de técnica legislativa, porque encontramos mucho avallazamiento. ¡Ay! Avasallamiento. Atropellos de las autonomías provinciales. El artículo 161, se lo leo, señor secretario, dice: facúltese al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Ejecutivo Nacional a elaborar con el acuerdo de las provincias una legislación ambiental armonizada a los fines del cumplimiento del artículo 23 de la Ley 27007, la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y o transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente. Bueno, la pregunta concreta, señor secretario, es: ¿esto es una facultad delegada? Ustedes con esta ley, lo digo porque la redacción del artículo es muy confusa y dice facúltese al Ejecutivo Nacional, eso es una delegación.
Las normas ambientales, obviamente, a partir de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, como usted sabrá, los recursos naturales le pertenecen a las provincias, ergo, las normas ambientales son dictadas por las provincias, salvo los impuestos mínimos ambientales que pueden este Congreso de la Nación, que lo hemos hecho, de hecho, ambientales, impuestos mínimos ambientales, poder poner un piso a la República Argentina de cuidado ambiental, pero claramente las normas ambientales son facultades de las provincias, ya que los recursos a partir de 1994 nos pertenecen a la provincia. Entonces, mi pregunta concreta, y lo digo porque el artículo está muy confuso, es si el artículo 161 pretende ser una facultad delegada al Poder Ejecutivo Nacional o no, y si no, explique la intención de ese artículo que la verdad es muy confuso. Otra cuestión es el artículo 5, lo vamos a leer, así no hay ningún tipo de confusión. Bueno, el artículo 5, como usted bien sabe, es el de los fideicomisos, ¿no? Y a lo último, en el último párrafo, que es lo que me interesa como senadora mendocina, dice: queda excluido de las facultades del artículo el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25565. Esta es la famosa Ley de Zonas Frías, ¿no? Pero acá no sé si es a propósito o no, y quiero que usted me cuente. En el año 2021 nosotros hicimos una ampliación de la Ley de Zonas Frías con la Ley 27637, donde en esa ampliación se incluyen varias zonas de la provincia de Mendoza. Recordemos que la zona fría no es un subsidio, sino que es un fondo, un subsidio del Estado Nacional, sino que es un fondo que se realiza con los aportes de todos los usuarios, donde va un fideicomiso y así se establece la zona fría. Bueno, la cuestión es que ustedes, creado por la Ley 25565, pero no ponen la ley del 2022, que es la 27637, en donde se amplía las zonas frías. Entonces, ¿acá hay un error o quiere excluir a Mendoza y a otras provincias que se vieron, como el sur de la provincia de Buenos Aires, que se vieron beneficiadas con la ley de zonas frías? ¿Se entiende la pregunta, no? Bien. La otra pregunta, que también es específica y que también nos interesa mucho a los mendocinos, es cuál es su política nuclear. Y lo digo en estos términos porque desde que asumió este gobierno se ha paralizado la construcción del CAREM. El CAREM, creo que todos saben qué es el CAREM, en una gran medida estaba siendo construido por IMSA, una empresa mendocina que genera 800 puestos de trabajo y que hace poco fue capitalizada por el Estado Nacional y el Estado Provincial de la provincia de Mendoza. En el CAREM ya están invertidos 650 millones de dólares, pero a partir de este gobierno nacional se ha paralizado la construcción del CAREM, además de decir que orgullosos de la industria nacional por estar haciendo algo que tiene que ver con un avance tecnológico impresionante. Entonces, me gustaría si nos puede explicar brevemente cuál es su política al respecto y específicamente por qué no han girado los fondos para que se siga construyendo el CAREM en la República Argentina, que puede darle electricidad a pueblos pequeños del interior del país, a comunidades que lo necesitan y lo estábamos construyendo acá.
Y por último, el artículo 158, que no creo que necesite que se lo lea, básicamente que cambia el paradigma en tema energético de la República Argentina, que anula el artículo 1 de la ley que establecía prioridad en el autoabastecimiento energético de los argentinos y las argentinas. La verdad que lo escuché con mucha liviandad decir que se va a priorizar la exportación de energía, es decir, que se va a priorizar la rentabilidad de las empresas antes que el abastecimiento de los argentinos y las argentinas, de los hogares argentinos, de las industrias argentinas, de las pymes argentinas. Esto ya pasó, esta política ya la vimos. Estamos logrando el autoabastecimiento después de Vaca Muerta, de recuperar YPF, del gasoducto Néstor Kirchner, que se hizo con fondos del aporte solidario extraordinario. Todo eso tuvimos que hacer para generar el autoabastecimiento. Y hoy, con esta ley bases, vamos a priorizar la rentabilidad de las empresas, la exportación, sabemos que necesitamos dólares, sobre los argentinos. Recursos que están en las provincias, que dejan mucha devastación ambiental. Lo sabemos, tenemos un problema con la destilería de Cuyo en Mendoza de largos años de contaminación de las napas de agua. No es gratis para las provincias sacar nuestros recursos naturales. Entonces, yo me quedé pensando, digo, ¿cómo le digo al pueblo de Malargüe, que es el único productor de gas de Mendoza, que no tiene gas natural? O sea, el único productor de gas de Mendoza no tiene gas natural, que YPF ha empezado la exploración sobre la parte mendocina de Vaca Muerta, porque nosotros tenemos 1/3 de Vaca Muerta. Y digo, ¿cómo les explico que ese gas y todo lo que podamos sacar de la riqueza del suelo malargüino no va a ser para que puedan calefaccionarse? Va a ser para que las grandes empresas extremen su rentabilidad. Y eso es un problema, o sea, es una concepción central. Porque nosotros, usted entiendo que está acá, que en su oficina, pero nosotros volvemos a nuestras provincias. ¿Y qué le decimos? ¿Qué le digo al intendente de Malargüe? No, ustedes van a seguir no teniendo gas natural, y además del pasivo ambiental y todo eso, no le vamos a garantizar ni siquiera el gas licuado que les estamos dando. Me parece que eso es un punto que los senadores y las senadoras tenemos que tratar en profundidad, porque no ha sido tratado y es un cambio de paradigma. Ni digo Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Catamarca, todos en nuestras provincias, que nos quedamos con los pasivos ambientales, se van a llevar todo, se van a llevar la renta y no nos van a dar ni gas para calefaccionarnos en las casas y en las industrias y en las pymes. Esto es muy profundo y me parece que se ha tratado con mucha liviandad, y me gustaría, señor secretario, que nos pueda profundizar en ese tema que usted mencionó, pero que se merece una discusión más profunda. Muchas gracias. Gracias, Anabel. Para poner un poquito más de orden y que cada uno sepa cómo sigue, va a tener la palabra el señor Rejal, la senadora Zapag, Mayans, Paultroni, Linares, López María Florencia, Parrilli, Corpachi, Carambia, Fama, Vigo Alejandra, Zimmerman, Lustó, Álvarez Rivero, Sandra Mendoza, Lewandowski, María Teresa González y Martín Gerli. Tiene la palabra el senador Rejal.